Bienvenidos a este webinario de Mes de la Fibrosis Pulmonar. Como ustedes saben, en septiembre se conmemora el mes de la fibrosis pulmonar y es por eso que estamos hoy reunidos con este lema: por un diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En la agenda científica del día de hoy, la siguiente. En la agenda científica del día de hoy tendremos el honor de tener presente a los directores y vicedirectores de varios departamentos de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Empezaremos por la doctora Laura Alberti, quien nos hablará una introducción a las enfermedades pulmonares intersticiales fibróticas y la importancia del tratamiento antifibrótico. Luego, el doctor Francisco Faicán nos hablará de la tomografía computada y el abordaje inicial. A continuación, el doctor Sergio Monraz Pérez nos hablará del examen de función respiratoria. Luego, el doctor Pedro Greenblatt nos hablará sobre el lavado broncoalveolar y biopsia en enfermedad pulmonar intersticial. A continuación, el doctor Rodrigo Torres hablará sobre rehabilitación respiratoria. Y por último, el doctor Juan Manuel Océs hablará sobre trasplante pulmonar. Ahora sí, entonces, presentamos a la doctora Laura Alberti, quien es médica neumonóloga, integrante del consultorio multidisciplinario especializado en enfermedad pulmonar intersticial difusa del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y quien es la directora actual del Departamento de Enfermedades Intersticiales de ALAT. Adelante, Laura. Hola, muy buenas noches a todos. Antes que nada quería agradecer a Santiago por haber coordinado y organizado este webinar y a todos los directores y vicedirectores de departamento por participar de esta iniciativa. Y bueno, si vamos a hablar de fibrosis pulmonar, no podemos dejar de iniciar esta charla hablando de la fibrosis pulmonar idiopática, que es la enfermedad per se, ¿sí? O ejemplo de compromiso intersticial fibrótico. Y como todos sabemos, esta enfermedad está limitada al pulmón, va a afectar a adultos mayores de 60 años de sexo masculino que tienen antecedente de tabaquismo y cuyo patrón radiológico o histológico se caracteriza por el patrón de neumonía intersticial usual. Y es importante saber que cuando uno escucha rales velcro, lo primero que les tiene que venir a la cabeza es que el paciente puede tener una enfermedad intersticial y solicitar una tomografía de tórax para profundizar en la evaluación. Algo que tenemos que tener en cuenta es que esta enfermedad es crónica, progresiva, irreversible e invariablemente mortal, y de ahí la importancia de la detección temprana. Hoy en día ya contamos con 2 tratamientos para esta enfermedad, la pirfenidona y el nintedanib. Ambos tratamientos han demostrado que disminuyen la tasa de declinación de la función pulmonar, que es una de las principales características de esta enfermedad, la cual va a generar un gran impacto en lo que es la calidad de vida y los síntomas del paciente. Por otro lado, estos 2 fármacos han demostrado reducir la mortalidad y disminuir el riesgo de exacerbaciones agudas, que son una de las complicaciones potencialmente fatales de la enfermedad. Ahora bien, como sabemos, hay más de 150 enfermedades intersticiales, muchas de ellas las agrupamos de acuerdo a causas, y a nivel histológico o tomográfico también pueden tener compromiso fibrótico. Entre ellas están la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, las enfermedades intersticiales secundarias a enfermedad autoinmune, la sarcoidosis, las enfermedades intersticiales inclasificables, entre otras. En líneas generales, estas enfermedades también son crónicas, progresivas, pero muchas veces con el tratamiento específico de cada una de estas enfermedades, la evolución puede detenerse, pero hay un subgrupo de estas enfermedades intersticiales fibróticas no FPI que van a progresar a pesar de este tratamiento que en general suele ser inmunosupresor. Y entonces vamos a decir que estas enfermedades tienen un comportamiento de fibrosis pulmonar progresiva. Recientemente se publicaron los criterios, ¿sí?, para definir fibrosis pulmonar progresiva, y se define con la presencia de al menos 2 de 3 criterios dentro del año previo de seguimiento. Y se va a caracterizar por empeoramiento de los síntomas, progresión a nivel de las pruebas funcionales
o a nivel de las imágenes. Y nuevamente han salido, ¿sí?, estos fármacos que también se vieron que eran eficaces para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, también son efectivos para el tratamiento de la fibrosis pulmonar progresiva, tanto el nintedanib a través del estudio INVID, que es el que brinda mayor calidad de evidencia, demostrando disminución de la tasa de declinación de la capacidad vital forzada, como la pirfenidona, que quizás no tiene tanto poder debido a múltiples razones, pero que sí parecería que podría llegar a ser efectiva en disminuir también la progresión de las enfermedades intersticiales fibróticas no FPI. Entonces, con esto termino esta pequeña introducción de lo que serían las enfermedades intersticiales fibróticas y cuál sería el abordaje farmacológico de las mismas, para darle lugar a Francisco Faikán, que nos va a hablar sobre las principales características radiológicas que debemos identificar en un paciente en el cual sospechamos fibrosis pulmonar. Adelante, Francisco. A continuación, el doctor Francisco Faikán, quien es radiólogo de la Universidad de Cuenca, Instituto de Diagnóstico por Imágenes y actual director del Departamento de Imágenes de ALAT, nos hablará de la importancia de la tomografía computada en el abordaje inicial de las enfermedades intersticiales fibróticas. Francisco, ¿vas a compartir la pantalla? Sí, Bien, creo que ya la estoy compartiendo. muy bien. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Y bueno, lo que voy a tocar el tema hoy es una introducción a las imágenes en las enfermedades intersticiales, especialmente en los patrones fibrosantes. Y lo principal que nosotros debemos reconocer en nuestras tomografías es la semiología o biomarcadores que nos ayudan a darnos cuenta de que estamos ante un patrón fibrótico. ¿Cuáles son ellos? Es la pérdida de volumen, panalización, bronquiectasias retráctiles, infiltrado interlobulillar, infiltrado intralobulillar, el vidrio deslustrado, esmerilado, quistes, condensaciones y nódulos. Esto es importante, nódulos, siempre debemos estar atentos porque factor de riesgo para la producción de adenocarcinoma es tener fibrosis. Tenemos todas estas imágenes que ustedes se pueden dar cuenta. La primera imagen observamos imágenes quísticas que nos demuestran panalización, imágenes areolares, subpleurales que demuestran el inicio de las bronquiolectasias por tracción, infiltrados intralobulillares, la pérdida del volumen del parénquima pulmonar, que por lo general nosotros lo visualizamos en reconstrucciones sagitales en nuestras tomografías. Las reticulaciones, como había mencionado, intra e interlobulillares, el vidrio deslustrado, y las bronquiolectasias por tracción, que es muy importante reconocer su localización, siendo estas periféricas o de predominio peribroncovascular. Debido a que en el último upgrade o el paper en donde nos hablan ya de una concordancia tomográfica histopatológica, especialmente del patrón UIP, eh, debemos entender el por qué y cómo se distribuyen esta semiología tomográfica para expresar los tres principales patrones que nos vamos a encontrar en más del 95% de nuestros pacientes que aquejan fibrosis pulmonar. Y observen estos tres casos, son diferentes, claramente tienen una semiología tomográfica muy distinta y eso es lo que vamos a ver ahora. Si ustedes se dan cuenta, inicio con el paciente de la derecha. Fíjense que tiene bronquiolectasias por tracción, tiene panalización. Esto está en las bases de ambos campos pulmonares y en las regiones periféricas. Y es muy importante observar que existen zonas de daño pulmonar, zonas en las que aparentemente está sana el pulmón. Vemos además que en el mismo corte tomográfico podemos observar áreas de fibrosis muy avanzada con la formación de bronquiolectasias por tracción, imágenes areolares, con zonas adyacentes de fibrosis inicial. Este es un patrón característico para ya definirlo dentro de
de la tomografía o el equipo multidisciplinario, la imagen del medio o el paciente del medio es muy diferente, es algo mucho más homogéneo, eh, comparándola con la anterior. Y fíjense que las bronquiolectasias por tracción son mucho más peribroncovasculares, son mucho más centrales, no son como las del caso anterior que son periféricas, y siempre vamos a observar en esta imagen la indemnidad subpleural. El primer caso, el caso de la izquierda, tenemos mucho vidrio deslustrado, zonas de atrapamiento aéreo o un patrón que se lo conoce como tres densidades asociado a imágenes quísticas y bronquiolectasias. Todas estas imágenes están en las bases pulmonares, pero el primer caso siempre vamos a encontrar la misma semiología tanto en las zonas centrales como en los lóbulos superiores. A esto, tanto en la patología como en la tomografía van a coincidir y vamos a manejar estos términos de heterogeneidad espacial difusa, heterogeneidad temporal difusa, distribución peribroncovascular. Para hacerlo más fácil, debemos recordar de que el caso de la derecha, al hablar de heterogeneidad espacial, quiere decir de que existen zonas que vamos a tener mucha fibrosis, alternado con zonas aparentemente sanas de pulmón. A eso hace referencia una heterogeneidad en el espacio. Y la heterogeneidad temporal hace referencia a que yo puedo observar áreas de fibrosis en un mismo corte tomográfico muy avanzadas con zonas de inicio de una fibrosis o una fibrosis muy temprana. Los dos casos de los extremos van a tener esa misma denominación patológica o lo que el patólogo nos reporta es lo que vamos a ver dentro de nuestras imágenes tomográficas. Y si lo ponemos nombre, el paciente es una neumonitis por hipersensibilidad fibrosante, el segundo es una neumonía intersticial no específica fibrosante y el tercero un patrón clásico UIP. Como resumen, la parte de imagen, recordar que estos tres patrones que hemos podido observar se encasillan en más del 95% de los pacientes que vamos a tener dentro de nuestra consulta de enfermedad intersticial, especialmente en patrones fibrosantes. Recalcar la concordancia de la patología y tomografía que alcanza ya casi hasta el 96% y la importancia del diagnóstico multidisciplinario. Muchas gracias. A continuación, el doctor Sergio Monraz Pérez, quien es neumonólogo del INER, alta especialidad en fisiología pulmonar y terapia respiratoria del INER, coordinador de atención médica del INER y maestría en gestión de calidad en servicios de salud y precandidato al Sistema Nacional de Investigadores de México y actual director del Departamento de Fisiopatología de ALAT, nos hablará de la importancia del examen de función respiratoria en el abordaje del paciente con enfermedad intersticial. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Santiago, y también gracias a Laura por la organización de este simposio y todos ustedes que nos acompañan. Voy a hablarles un poco acerca de la función pulmonar en las enfermedades pulmonares intersticiales. Y el primer punto a tratar en cuanto a función pulmonar es cuáles son los principales hallazgos o las principales alteraciones que nos encontramos en un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa. La que sigue, ok, entonces acá tenemos qué caracteriza a un paciente con enfermedad intersticial, pues depende de la etapa, pero lo más común o lo más habitual es encontrar un patrón restrictivo. Como sabemos, la relación FEB1 o FBC baja, pues nos habla más bien de un patrón obstructivo, entonces en las enfermedades restrictivas este patrón va a estar normal. Pero para definir el patrón restrictivo, pues idealmente se tienen que hacer mediciones de volúmenes pulmonares y para definir restricción, pues necesita una capacidad pulmonar total baja, ¿no? Entonces, algo que también podemos encontrar en las enfermedades restrictivas, pues pudiera ser un volumen residual bajo
Y algo que también vamos a discutir un poco más adelante, pero comúnmente la difusión pulmonar de monóxido de carbono se encuentra baja. La que sigue, gracias. Ok, y aquí, digamos, además de, la diapositiva previa era de las enfermedades restrictivas en general, pero aquí ya estamos en los hallazgos de las enfermedades intersticiales pulmonares. Vean cómo, como ya mencionamos, pues tenemos por lo regular capacidad vital baja, distensibilidad baja, la capacidad pulmonar total baja, un incremento en las resistencias totales a la hora de hacer oscilometría. Eso fue en cuanto a la mecánica respiratoria. Si hacemos pruebas para medir el intercambio de gases, pues tenemos la prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono baja, hipoxemia, gradiente alveolo arterial elevado. Y a la hora de hacer ejercicio, típicamente, tal vez la que más tenemos acceso es la caminata de 6 minutos, que pues suelen tener una distancia progresivamente menor. Pero bueno, si hiciéramos una prueba de ejercicio cardiopulmonar, también vamos a tener un menor consumo de oxígeno y pues algunos equivalentes ventilatorios y el pulso de oxígeno también disminuidos. La que sigue. Ok. ¿Cada cuándo debemos de hacer estas pruebas de función respiratoria en pacientes con estas patologías? Les voy a poner dos diapositivas de dos bibliografías diferentes, pero ambas coinciden en una temporalidad similar. La que sigue, Santiago. Gracias. Bien, entonces, digo, este es, por ejemplo, en enfermedades pulmonares intersticiales que no son fibrosis pulmonar idiopática, pero son fibrosantes. Y vean acá en este flujograma, pues sugieren hacer la medición de capacidad vital forzada cada 3 a 6 meses, la difusión pulmonar del monóxido de carbono cada 3 a 6 meses, cuestionarios de sintomatología y de calidad cada 3 a 6 meses, la caminata de 6 minutos cada 6 a 12 meses y una tomografía computarizada de alta resolución igual cada 12 a 18 meses. Sin embargo, en las guías son muy puntuales y te dicen que esto es una sugerencia de monitorización. Sin embargo, de repente algunos de nuestros pacientes pueden requerir una monitorización tal vez más estrecha. Y la que sigue, por favor, Santiago. También, este es de otra bibliografía del 2022. Y pues también, para monitorizar esta progresión de la enfermedad, pues también te sugieren esta misma temporalidad de 4 a 6 meses y también considerar una tomografía de alta resolución anual. La que sigue, por favor. Bien, y por último, es una pregunta muy común y que muchos nos hacemos y sobre todo los que tal vez no tienen acceso a un difusor, pero debemos de solicitar siempre DLCO, la que sigue, Santiago. Entonces, tenemos pues que la DLCO es una prueba de función respiratoria, pues que va a evaluar el intercambio de gases. Tenemos todas estas indicaciones, pero va desde la evaluación, el seguimiento, diagnóstico diferencial, ver si un paciente con enfermedad intersticial además podría tener cierto grado de hipertensión pulmonar o afectación vascular, evaluar qué tan impedido o qué tanta incapacidad tiene una persona, en evaluaciones preoperatorias, efectos tanto de mi tratamiento, qué tan rápido está perdiendo función pulmonar mi paciente, diagnósticas y pronósticas. Entonces, como pueden ver, es una prueba que pues nos va a brindar mucha información y pues que es algo deseable y que nos va a complementar parte de la función pulmonar. Ya veíamos que podemos evaluar la mecánica, podemos evaluar la calidad de vida, podemos evaluar, en este caso, el intercambio de gases. Entonces, sin duda alguna, es un componente que queremos tener en este tipo de patologías. La que sigue, Santiago. Y por último, pues tenemos, esto lo comentó Laura, digamos que para definir esta fibrosis pulmonar progresiva, uno de los parámetros es la parte fisiológica y vemos que si dentro de un año el paciente perdió capacidad vital forzada más de 5%, o si hubo una declinación o una pérdida de DLCO
arriba de 10% del predicho, pues es un paciente que me habla que está perdiendo mucha función pulmonar y que entra dentro de estos criterios para definir fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, pues sí es un estudio deseable y que quisiéramos tener en nuestra práctica con este tipo de pacientes. Gracias. Muchas gracias, Sergio. A continuación, el doctor Pedro Greenblatt, quien es médico de la Universidad de Buenos Aires, diploma de honor, residencia completa en clínica médica, neumonólogo intervencionista, ex jefe de servicio de broncoscopía del Hospital María Ferrer de Buenos Aires, a cargo de broncoscopía intervencionista en CEMIC, que es un hospital universitario en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, máster instructor de Broncoscopy International y docente de broncoscopía y actual vicedirector del Departamento de Endoscopía Respiratoria y Neumonología Intervencionista. Nos hablará de la importancia del lavado broncoalveolar y la criobiopsia en la enfermedad pulmonar intersticial. Adelante, Pedro. ¿Me escuchan ahora? Sí, Pedro, adelante. Bueno, buenas noches o buenas tardes, depende de donde cada uno esté. Muchas gracias a Laura y a Santiago y a todos los que están participando de esta actividad. Les pido que pasen la primera diapositiva. Yo traté de ser muy estricto, me hicieron preguntas, me hicieron una serie de preguntas y voy a tratar de contestarlas para ordenar un poco la charla. Entonces, la primera pregunta era en qué enfermedad pulmonar intersticial fibrótica está indicado hacer el lavado bronquial alveolar, al que denominamos VAL. Y bueno, hay una serie de enfermedades, fundamentalmente en la fibrosis pulmonar idiopática. Muchas veces ustedes, como mencionaron la gente de radiología, incluso Laura, hacen diagnóstico con cierta certeza, pero aún así hay veces que plantean hallazgos no característicos o no tan claros, con lo cual puede ser importante realizar el lavado broncoalveolar, que nos va a dar una especie de mapa líquido del contenido celular alveolar y nos puede ayudar para, digamos, en todo caso, diferenciar enfermedades fibrosantes de infecciones pulmonares, de enfermedades autoinmunitarias y bueno, y por supuesto cuando los hallazgos no son tan característicos. También es útil muchas veces por la celularidad que suele ser bastante particular, con mayor presencia de neutrófilos en la enfermedad denominada no específica, la NSIP. Hay que tener en cuenta muchas veces que el lavado broncoalveolar es importante para diferenciar sarcoidosis, sobre todo de neumonitis por hipersensibilidad. Para eso es importante hacer subpoblaciones linfocitarias y contar con posibilidad de hacer citometría de flujo. Y ustedes recordarán que la relación entre los linfocitos CD4 y CD8 en la sarcoidosis está francamente aumentada y no así en la intersticial. Muchas veces la enfermedad histológica puede ser parecida por la presencia de granulomas y el VAL nos puede ayudar. Lo mismo para encontrar cuerpos de asbestos o alguna otra sustancia inhalada que puede ser productora de enfermedad fibrosante. Muchas veces, a pesar de que no está muy estandarizado, podría servir para ver respuesta al tratamiento. Originalmente, y esto es un poco de historia, cuando apareció el lavado bronquial alveolar, ya más de 20 años, se planteaba que para seguir la evolución de un paciente con enfermedad intersticial se podía usar el lavado bronquial alveolar, que aparentemente era un procedimiento bastante sencillo y de bajo riesgo, y cuando en aquel momento la única forma de hacer diagnóstico certero era la biopsia pulmonar, la biopsia quirúrgica, entonces se planteaba el diagnóstico inicial con una biopsia y se seguía la evolución a través del lavado bronquial-alveolar. Hoy podría servir por si está fallando, en todo caso, el tratamiento o no está cumpliendo con las expectativas, sobre todo cuando se utilizan terapias inmunosupresoras, para ver si no están apareciendo complicaciones de la enfermedad. Adelante. ¿Cuáles serían entonces los pacientes candidatos a criobiopsia? Bueno, cuando necesitamos un diagnóstico definitivo, los doctores que me precedieron fueron muy claros en cuanto a la enfermedad pulmonar denominada NIU o UIP, cuando planteó los tres casos, y el caso de uno de los casos era claramente, en esos casos evidentemente se están dejando de hacer criobiopsias porque hay mejores radiografías, mejores tomografías,
y más conocimiento por parte de los profesionales que se dedican a las enfermedades intersticiales. Pero muchas veces eso no alcanza para definir un diagnóstico y en todo caso dar un tratamiento, a pesar de que hoy, por lo que tengo entendido, hay otras enfermedades que sin ser UIP también se utilizan antifibróticos, con lo cual se amplió el espectro del uso de antifibróticos, pero parece ser de interés cuando las pruebas comunes, los exámenes funcionales respiratorios o la tomografía no es característica, entonces se impone tomar una biopsia y hoy por hoy la mejor forma de tomar una biopsia, que sigue siendo bastante más segura y con menos riesgo incluso de exacerbación y de complicaciones, es la criobiopsia. Ustedes saben, la criobiopsia es, y acá voy a contar mínimamente, es una biopsia que tomamos a través de una fibrobroncoscopía, con lo cual evidentemente no tiene la magnitud de una cirugía, no hay que abrir el tórax, ni siquiera hay que hacer una toracoscopía, eh, digamos una BATS, pero la criobiopsia requiere algunos cuidados particulares, como va a requerir incluso anestesia general, pero no tiene la magnitud de riesgo que tiene la biopsia quirúrgica y que se hace a través de la broncoscopía y en lugar de tomar la famosa biopsia transbronquial guiada por radioscopía que tomábamos antiguamente, utilizamos una sonda que congela en su punta y ese congelamiento hace que se pegue el tejido y por supuesto la magnitud y el tamaño de la biopsia es importante y cuando tomamos en general 4 biopsias de 1 o 2 segmentos, en general tratamos de tomar del mismo lóbulo, todo eso para el patólogo es de mucha utilidad porque le va a permitir lo que mencionó el radiólogo, lo que es la temporalidad, la temporalidad y digamos, la homogeneidad en tiempo y en espacio, cosa que las biopsias con forceps no permitían y entonces va a ayudar a hacer el diagnóstico. También puede servir para evaluar la gravedad de la enfermedad, también puede permitir, por supuesto, descartar otras infecciones, sobre todo, y eso también lo mencionó el médico de imágenes, la posibilidad de que estos pacientes con mucha frecuencia pueden desarrollar cáncer de pulmón y muchas veces esos apelmazamientos que simulan nódulos pueden ser producto de la misma fibrosis, pero también podemos estar frente a una enfermedad oncológica y evaluar la respuesta al tratamiento. Estos serían los candidatos. Después les voy a contar mínimamente en la última diapositiva los factores a tener en cuenta desde el punto de vista funcional. ¿Y cuáles serían, la última pregunta que me hicieron, las contraindicaciones para hacer una broncoscopía en general y una criobiopsia en particular? Bueno, en general son las inherentes a un procedimiento broncoscópico, como todo proceso coagulopático, porque hay que tomar una biopsia y si el paciente tiene riesgo alto de sangrado o no tiene su coagulación en condiciones, no se la puede hacer. Por supuesto, si el paciente está usando anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, se deben tomar recaudos, suspenderlos en los tiempos y cada uno de esos productos tiene sus tiempos específicos para la suspensión previa. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria grave, y eso va en la última diapositiva, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o tiene isquemia, eso no es tanto para la criobiopsia, sino para la broncoscopía en general. Cuando tiene una anatomía inadecuada, esto se refiere a que hay tortuosidad de los vasos y hay riesgo mayor de sangrado, porque la anatomía, digamos, visto en la tomografía computada, demuestra que la situación le agrega mayor riesgo y, por supuesto, si tenemos certeza de que el paciente está padeciendo una infección activa, no va a ser conveniente hacer, por lo menos en ese momento, sin tratar la infección, la criobiopsia. Y voy a mostrar la última, que es un poco la referencia de qué cosas tomamos en cuenta para hacer o no una criobiopsia. Entonces, consideramos los elementos fisiológicos y también, por supuesto, tiene que ver con la capacidad y la experiencia del lugar donde se va a hacer. Fundamentalmente lo que tratamos es cuando el paciente tiene un trastorno grave de la función pulmonar, con un FBC menor al 50% del predictivo, cuando la DLSO es menor al 35%, cuando existe hipertensión pulmonar moderada o grave, esto es válido para cualquier biopsia broncoscópica con forceps o sobre todo con crio. O sea, esto lo podemos medir con ecocardiografía y consideramos por arriba de 40 milímetros de mercurio. Cuando existe un riesgo de hemorragia incorregible o una hipoxemia significativa menor al 55-60 milímetros de mercurio
por supuesto en pacientes con altas fracciones inspiradas de oxígeno, ¿no? Muchos de estos pacientes de hecho tienen hipoxemia, pero le aportamos una fracción inspirada de oxígeno alta, la van a mejorar. Y lo que se sabe es que en todos estos pacientes, y siempre yo menciono que cuando se pide un procedimiento invasivo, uno tiene que evaluar lo que denominamos, antes le decíamos costo-beneficio, pero costo-beneficio suena feo, y entonces le decimos riesgo-beneficio, que eso sí es más importante. Y por supuesto, el grupo multidisciplinario, el grupo de trabajo decidirá si corresponde o no correr el riesgo en función del beneficio probable que le podemos aportar al paciente. Y un dato importante tomado de esta guía que ya fue mencionada, es que en estos pacientes graves el rendimiento es bastante menor, pero no son mayores las complicaciones. O sea que aquí el riesgo estaría dado en poca probabilidad de tener un diagnóstico certero y no tanto de las complicaciones. Espero haber sido claro y muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Muy clara la explicación. A continuación, el licenciado Rodrigo Torres Castro, quien es profesor asistente del Departamento de Kinesiología en la Universidad de Chile e investigador predoctoral en el Servicio de Neumonología del Hospital Clínic de Barcelona, de España, y actual vicedirector del Departamento de Cuidados Respiratorios de ALAT, nos hablará de la importancia de los cuidados respiratorios y la rehabilitación respiratoria en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Adelante, Rodrigo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al doctor Santiago Auteri y a la doctora Laura Alberti. Y vamos a intentar resolver estas tres preguntas que se me encomendaron. Y la primera es, ¿cuándo se debe enviar un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa a rehabilitación respiratoria? Y además, si es que siempre se debe enviar. Y en realidad, la respuesta, como siempre dicen en economía, es depende. Siempre debemos pensar que el diagnóstico debe estar confirmado, ya que existen variaciones dentro de los protocolos de rehabilitación respiratoria. Entiendo que en muchos lugares se traspase lo que uno aplica habitualmente en pacientes con EPOC hacia el resto de las patologías, pero en realidad esto no es tan así en este tipo de enfermedades que tienen un compromiso muchas veces incluso hemodinámico mayor, y sobre todo en aquel grupo que tiene sospecha o que tiene diagnóstico confirmado además de hipertensión pulmonar. Por lo tanto, una clave que lo primero debemos tener es que el diagnóstico esté confirmado. Luego, el manejo farmacológico debe estar optimizado. Esto lo vemos con frecuencia cuando intentamos rehabilitar a alguien que está en una etapa de ajuste farmacológico, en que luego no podemos aseverar si la mejoría o el no deterioro tiene que ver con con el ajuste farmacológico o realmente con la terapia que estamos realizando en rehabilitación respiratoria. Así que debe existir un manejo farmacológico optimizado. Y por supuesto, lo más importante, el paciente debe tener una afectación en alguno de los aspectos que le interesa tanto al paciente como al clínico. Es decir, debe tener una afectación o en la capacidad física o en los síntomas, ¿cierto? O en la calidad de vida, y eso debe generar algún deterioro o alguna discapacidad importante en su vida, porque si esto no es así, la adherencia a corto plazo y a mediano plazo probablemente va a ser muy mala y en realidad vamos a estar perdiendo el esfuerzo. Así que eso es lo fundamental, hacer, por supuesto, en este último punto una adecuada evaluación, y aquel que tenga una afectación de estas características, sin duda que va a ser candidato a realizar. La siguiente, por favor. La segunda pregunta que voy a intentar resolver es cuáles son los beneficios de la rehabilitación respiratoria en enfermedad pulmonar intersticial difusa, y en realidad con el paso de los años ha existido y han aparecido bastantes artículos, incluso una revisión Cochrane en el año 2021, y con ensayos clínicos randomizados, ya se ha logrado demostrar de manera sistemática que existe una mejoría del test de marcha de 6 minutos que mide la capacidad física. En estos pacientes, ya en el año 2011, el grupo del Hospital Clinic mostró que no es un test submáximo, sino que en este tipo de pacientes se comporta esta prueba como un test máximo, y la distancia mínima clínicamente significativa es 30 metros para decir que realmente tiene un efecto. Por lo tanto, aquí se ha mostrado
que la mejoría es cercana y realmente 2 metros mayor que esos 30 metros. Por otro lado, en pruebas de esfuerzo cardiopulmonar que sabemos no son tan comunes en la práctica diaria en Latinoamérica, también se ha visto un aumento en la carga de trabajo medido en vatios, y esto en pruebas realizadas a través de bicicleta ergométrica. Por lo tanto, podrían mostrar que se puede hacer una sobrecarga mayor en estos pacientes y con eso cumplir los principios del entrenamiento, es decir, ir aumentando la carga, ir progresando de manera individualizada, pero hacerlo al igual como lo haría cualquier persona que realiza ejercicio. En cuanto a los síntomas, la disnea ha mostrado también reducirse, aunque en este caso en menor a 0,5, que es la mínima diferencia que uno esperaría cuando habla de desviaciones estándar. Está cercano, pero en realidad existe bastante heterogeneidad en los estudios. Por lo tanto, hay que tratar de ajustar muy bien cuáles son los grupos que realmente se benefician para poder manejar este síntoma. Y en la calidad de vida también ha mostrado reducir el puntaje del Saint George. Y algo que no he dicho, pero que es importante recalcar, es que la respuesta siempre es individualizada en estos pacientes y va a depender mucho del potencial que tenga para responder o no responder, ¿ya? Nosotros estamos realizando un estudio en que estamos buscando cuál es el factor que determina que ciertos pacientes tengan una respuesta al ejercicio y cuáles no, y en realidad lo que pensamos es que siempre, especialmente en las primeras sesiones, el cambio y la mejoría que tienen muchas veces no es propiamente tal por la afectación de la enfermedad, sino que es el sedentarismo asociado al diagnóstico de la enfermedad, y muchas veces ese incremento inicial tiene que ver con disminución de los factores relacionados con el sedentarismo. Ya, la siguiente pregunta. Y la última pregunta, y pareciera ser la más simple, pero en realidad me parece también que es la más compleja, es si se puede efectuar rehabilitación respiratoria a distancia. Esto, también como las otras preguntas, depende. La evidencia ya ha mostrado que la telerehabilitación es efectiva en casi todas las condiciones en las que se ha estudiado, ya particularmente en respiratorio. Existe mucha experiencia al alero de la investigación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, si el paciente usa oxígeno, ¿ya? Porque desatura frente al esfuerzo, eh, y no tenemos la posibilidad técnica de proteger esa desaturación, eh, sería contraproducente, ya que al hacer ejercicio nuestro paciente estaría desaturando y evidentemente al desaturar se disminuye la concentración o la cantidad de oxígeno sobre los tejidos, ¿eh? Así que en aquellos pacientes que desaturan con el ejercicio adicional, por supuesto, a la desaturación, por ejemplo, en reposo, esos pacientes, yo soy más partidario de hacer rehabilitación en un contexto controlado, con un equipo asociado, así como con neumólogos, ¿cierto? Con fisioterapeuta, con un equipo, con enfermería, para que sea en un ambiente más controlado, a pesar que la evidencia dice que sí se puede. Y en aquellos casos, con pacientes en que la saturación está muy controlada, en aquellos que tienen hipertensión pulmonar, también no sobrepasar una frecuencia cardíaca que habitualmente uno les enseña a los pacientes a controlarla bien en un gimnasio, es más difícil en la casa, pero como elemento de progresión hacia los programas de rehabilitación, me parece que sí, en ese contexto se puede, pero como les digo, en casos bien limitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. A continuación, invitamos al doctor Juan Manuel Océs, quien es jefe de servicio de trasplante pulmonar del Hospital Universitario Fundación Favaloro, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y actual director del Departamento de Trasplante Pulmonar de ALAT, para hablarnos del rol que juega el trasplante pulmonar en el manejo de la fibrosis pulmonar. Adelante, Juan. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer poder participar de este webinar. La próxima, por favor.
Bueno, a manera de introducción me gustaría resaltar que Latinoamérica tiene una importante historia en relación al trasplante pulmonar. De hecho, el primer trasplante fue realizado en 1967 en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, en un paciente con enfermedad respiratoria avanzada, el cual sobrevivió 7 días al implante, falleciendo como consecuencia de complicaciones infecciosas. En 1989 finalmente se realiza el primer trasplante pulmonar exitoso en el INER, en la Ciudad de México, en un paciente con enfisema avanzado. En la actualidad, Latinoamérica cuenta con 41 centros de trasplante, distribuidos, como ustedes pueden observar, entre 9 países, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y México. Quisiera destacar que de los 41 centros de trasplante, 10 tienen la posibilidad, la capacidad de realizar trasplante en la población pediátrica. En una reciente encuesta llevada a cabo por el Departamento de Trasplante Pulmonar de ALAT, se ha podido documentar de que tan solo el 25% de los programas de trasplante en Latinoamérica realizan más de 10 trasplantes por año. Y en el año 2019, un año antes de que la pandemia pusiera en pausa a la mayoría de los programas de trasplante, fueron realizados durante ese año 207 trasplantes pulmonares en pacientes con enfermedad respiratoria avanzada. Uno de los grandes problemas que afecta a la región es, sin ninguna duda, la escasez de donantes. La tasa de donación efectiva para trasplante pulmonar en Latinoamérica es inferior a 1 por millón de habitantes, lo cual condiciona periodos de tiempo realmente muy prolongados en lista de espera, favoreciendo, como ustedes comprenderán, la alta mortalidad en lista, fundamentalmente para patologías rápidamente evolutivas, tales como es la fibrosis pulmonar idiopática. La mortalidad en lista de espera para Latinoamérica es superior a un 20%, sin embargo, existen algunos países como Argentina, donde la mortalidad es aún mayor, de acuerdo al último registro del Instituto Nacional Único de Ablación e Implantes de Argentina, el INCUCAI. La mortalidad en lista de espera es cercana a un 35%, un porcentaje similar al porcentaje de pacientes trasplantados en el mismo periodo de tiempo. En cuanto a las indicaciones, el espectro de las mismas es similar a lo publicado por la Sociedad Internacional de Trasplante, predominando en Latinoamérica el trasplante en pacientes con enfisema, seguido de fibrosis pulmonar y, en tercer lugar, fibrosis quística, teniendo en consideración que fibrosis quística es la principal indicación de trasplante en la población pediátrica, especialmente en los grupos etarios que van de los 6 a los 17 años de edad. La siguiente, Laura. En relación a los criterios de derivación e ingreso a lista de espera para pacientes con enfermedades respiratorias avanzadas, los mismos están sustentados en el conocimiento de la historia natural de estas enfermedades y, por supuesto, en la identificación de los principales predictores de mortalidad, los cuales se utilizan como parámetros de referencia, como umbrales, más allá de los cuales es aconsejable considerar a estos pacientes para trasplante pulmonar. En el año 2021, la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón actualizó sus guías destinadas a normatizar y racionalizar el proceso de evaluación y selección de los potenciales candidatos al trasplante pulmonar, haciendo especial hincapié en lo que son los criterios de derivación e ingreso a lista de espera. Para el caso de las enfermedades intersticiales y específicamente para fibrosis pulmonar idiopática, y teniendo en consideración la agresividad de la enfermedad, el curso clínico absolutamente impredecible y la alta mortalidad asociada a las exacerbaciones, la Sociedad Internacional de Trasplante mantiene el concepto filosófico de la derivación precoz. Inclusive sugiere la derivación una vez establecido el diagnóstico, tanto desde el punto de vista histopatológico o por imágenes de fibrosis pulmonar idiopática. Deben ser derivados pacientes con cualquier forma de enfermedad fibrosante progresiva que presente un deterioro en los estudios de función pulmonar, especialmente cuando la capacidad vital forzada o la difusión de monóxido de carbono se encuentran por debajo de un 80 o un 40% del valor predicho. También es aconsejable derivar a pacientes con cualquier forma de fibrosis que en los 2 últimos años presenten deterioro en los estudios de función pulmonar, una caída del 10% en la capacidad vital forzada o 15% en la DLCO, o una declinación
tan solo del 5% en la capacidad vital forzada, asociado esto a empeoramiento de los síntomas o progresión de la enfermedad objetivado a través de los estudios por imágenes. Finalmente, son criterios de derivación a un programa de trasplante, los requerimientos de oxígeno en reposo o ejercicio, la progresión de una enfermedad intersticial inflamatoria a pesar de máxima terapéutica, y precozmente para pacientes con historia familiar de fibrosis o enfermedad del tejido conectivo, incluyendo, como ustedes saben, esclerodermia, artritis reumatoide o enfermedad mixta del tejido conectivo. La siguiente, por favor. El proceso de evaluación y selección de un potencial candidato a trasplante pulmonar tiene como objetivos fundamentales identificar y eventualmente tratar factores de riesgo o barreras al trasplante, como pueden ser trastornos nutricionales, obesidad, desnutrición, comorbilidades médicas, tabaquismo activo o problemas psicosociales. Sin embargo, la Sociedad Internacional de Trasplante considera algunos de los siguientes criterios como contraindicaciones absolutas para el trasplante pulmonar. La primera de ellas, por supuesto, es la no aceptación del trasplante por parte del paciente. El antecedente o la documentación de una neoplasia con alto riesgo de recurrencia o muerte relacionada al cáncer se requiere de un tiempo prudencial libre de enfermedad, el cual tiene que ser establecido por el equipo de oncólogos que asiste al paciente. Son criterios o contraindicaciones absolutas el deterioro crónico en la función renal, especialmente cuando el filtrado glomerular se encuentra por debajo de 40 mililitros minuto, cualquier evento coronario agudo o accidente cerebrovascular reciente, la cirrosis hepática o hipertensión portal, a menos que el paciente pueda ser considerado para un trasplante combinado, pulmonar o hepático, circunstancia que lo solemos ver en individuos con fibrosis quística o déficit de alfa-1 la insuficiencia renal aguda, el shock séptico o cualquier tipo de infección extrapulmonar activa, incluyendo la tuberculosis no tratada, y finalmente son contraindicaciones el limitado estado funcional con pobre capacidad de rehabilitación. La rehabilitación es fundamental para disminuir las complicaciones en el posoperatorio inmediato, la morbilidad, la mortalidad, el deterioro cognitivo progresivo, la historia de no adherencia a los diversos regímenes terapéuticos y finalmente son contraindicaciones cualquier abuso de sustancia, incluyendo el tabaquismo. Es aconsejable un periodo de cesación de al menos 6 meses previo a la derivación al programa de trasplante, el consumo de marihuana y la Sociedad Internacional también ha incorporado como contraindicación absoluta la figura del cigarrillo electrónico. Así que, bueno, nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por ser tan claro. Sabemos que le estamos pidiendo algo muy difícil a los directores y vicedirectores, de que nos resuman en 5 minutos, 7 minutos, una especialidad, lo cual ha sido muy difícil, ha sido un desafío para ellos, pero también tenemos ahora un tiempo asignado para preguntas y respuestas para que puedan expandirse un poquito en las aclaraciones de la audiencia. La audiencia nos está haciendo algunas preguntas, a ver, concretas, algunas las hicieron por chat, otras por privado. Una quizá la podemos canalizar a la doctora Alberti. Nos preguntan sobre si se usan los antifibróticos en secuelas post-COVID. ¿Cuál sería tu opinión, Laura, con respecto a esta pregunta? Bueno, muchas gracias, Santiago, por la pregunta. En principio no está indicado el tratamiento antifibrótico en pacientes que tienen secuela a nivel pulmonar secundario a una infección por COVID. Lo que sí ha pasado es que a raíz de la pandemia y de los pacientes que presentaron complicaciones respiratorias con neumonía bilateral, se han detectado o se han hecho nuevos diagnósticos de enfermedad intersticial que aún no había sido diagnosticado hasta el momento que los pacientes contrajeron COVID. Entonces, quizás ahí en ese momento es donde surge, digamos, la duda de si este paciente tenía una enfermedad intersticial previa o todo fue secuela post-COVID. Pero bueno, el tiempo y las características de la imagen son lo que ayudan a diferenciar uno de otro. O sea que en resumen, no está indicado. Bien, gracias Laura por la respuesta. Volvemos al doctor Juan Manuel Océs. Nos hace una pregunta a la audiencia que dice, si bien los criterios de derivación e inclusión en lista, así como la
priorización en lista depende de cada país y sistema de trasplante, así como la disponibilidad de donación, ¿qué estrategia puede ser usada para disminuir la mortalidad en lista de los pacientes con PIP, con enfermedad intersticial? Sí, la pregunta es muy buena. Lamentablemente la mortalidad en lista de espera está directamente relacionada a la escasez de donantes que tenemos en Latinoamérica. Esto condiciona periodos de tiempo realmente muy prolongados y la mortalidad en la mayoría de los programas de trasplante, la mayor mortalidad se observa en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. En Argentina específicamente, el 40% de las muertes en lista de espera son generados en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Es aconsejable siempre la derivación precoz. La derivación precoz permite no solamente que el paciente vaya ganando tiempo en lista de espera, sino que el equipo vaya conociendo adecuadamente al paciente e identificando cualquier tipo de comorbilidad o factor de riesgo que pueda condicionar los resultados precoces o tardíos del procedimiento. Muchas gracias, Juan. Una pregunta para Rodrigo Torres. Si ¿existe algún protocolo para realizar una rehabilitación respiratoria en Chile? No sé si podés hacer alguna aclaración, Rodrigo, sobre esa pregunta. Bueno, más que en Chile, yo diría en Latinoamérica existen protocolos, pero siempre son, es muy común que sean estrategias individuales, no que sean de manera masiva ni nada de eso, sino que en cada lugar que se dedica a enfermedades respiratorias se aplican protocolos que difieren en algunos aspectos de los pacientes con EPOC, pero que fundamentalmente se basan en ejercicio terapéutico. ¿Ya? Ahora, por la premura del tiempo, no puedo entrar a explicar ninguno en particular, pero fundamentalmente consideran el uso de ejercicio aeróbico intervalado la mayoría de la sesión y combinado con ejercicio de fuerza, en especial en aquellos pacientes que además son adultos mayores. ¿Ya? Pero te diría que son estrategias individuales más que nada, que es como ha surgido la rehabilitación respiratoria en todas las patologías. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Una pregunta que quiero hacerle al doctor Pedro Greenblatt es la criobiopsia. Hemos visto todos que, bueno, que va ganando terreno en los últimos años y que cada vez se posiciona más como una herramienta de diagnóstico, pero ¿cuál es el camino que se sugiere, que se recomienda para aprender a hacer criobiopsias para aquellos que tengan esa iniciativa de empezar el camino de las criobiopsias? ¿Qué sugiere el doctor Pedro Greenblatt al respecto? Bueno, por supuesto, antes que hacer criobiopsias hay que aprender a hacer endoscopía, digamos. Parece una verdad de perogrullo y espero no ofender a nadie con esto, pero se necesita hacer formación en endoscopía flexible básica, que es uno de los, digamos, de los desafíos que tenemos en la LAT, en Latinoamérica en general. No existe no es pareja la enseñanza de endoscopía ni el aprendizaje de endoscopía, pero bueno, una vez que tenemos una persona formada en endoscopía flexible, que sin duda termina siendo bastante más sencillo que lo que es la endoscopía rígida, que habría que reservarlo para una segunda etapa, es importante poder contar con algunos elementos porque si no es imposible hacer una criobiopsia. Tenemos que procurarnos, si aprendimos a hacer broncoscopía flexible y tenemos idoneidad en ello, procurarnos contar en nuestro servicio de endoscopía, en nuestra sala de endoscopía, con un arco en C o una mesa de radioscopía, porque la criobiopsia requiere radioscopía, no se hace a ciegas, requiere, porque ustedes saben que hay dos principales complicaciones que son el neumotórax y la hemorragia. Las dos son complicaciones difíciles, pero también ustedes saben que cuanto más periférica es la biopsia, mejores son los resultados, porque la patología es más periférica que central, con lo cual aumenta mucho el riesgo de neumotórax, y para ello es importante tener una localización de cuán lejos o cuán cerca estamos de la membrana pleural para evitarlo. También es importante poder manejar complicaciones, como por ejemplo la complicación vinculada al sangrado. Para ello hay que entrenar y trabajar en conjunto con los anestesiólogos para que entiendan que se trata de pacientes severos, donde muchas veces
son pacientes que van a tener contraindicada cualquier cirugía electiva y entonces muchas veces el anestesiólogo no le va a querer hacer una anestesia, tenemos que explicarles que en este caso el procedimiento va en busca de un diagnóstico, no de un tratamiento, pero un diagnóstico que puede ser la llave o no para el tratamiento. Hay que manejar eh, posibilidad de controlar la hemorragia usando algún tipo de bloqueador. Nosotros, por ejemplo, usamos el bloqueador bronquial de Arn, pero con un Fogarty también se puede resolver, sobre todo para evitar la inundación del otro pulmón. Pero bueno, yo creo que en manos de gente que sabe hacer endoscopía, que cuenta con un equipo de radioscopía, la criobiopsia no es algo tan complejo. Por supuesto, contar con un equipo de crío. Hoy las sondas que se utilizan son sondas descartables. Hay sondas, fundamentalmente sondas de 1,7 milímetros de diámetro, o sea que contando con un broncoscopio de uso habitual, diagnóstico, que suele ser el endoscopio de 4,9 milímetros, que usamos la mayoría en general, con un canal de 2 podemos tranquilamente pasar esas sondas, o sea que se ha facilitado mucho y de hecho nosotros en este momento casi vamos a dejar de hacer biopsias con forceps, porque vemos que lo mismo pasa en oncología, cada vez necesitan más material por el tema molecular y entonces yo creo que en algunos años las biopsias pulmonares broncoscópicas van a ser por crío. Gracias, Pedro. Muy clara la explicación. También tenemos una pregunta por el canal privado para Sergio Monraz Pérez, que nos habla de si sirven o no y qué comentarios tiene acerca del uso de, digamos, monitoreo de capacidad vital forzada, pero domiciliaria, para pacientes con enfermedad intersticial. Comentario del doctor Sergio Monraz Pérez. Gracias. Sí, de hecho, algo que vivimos durante la pandemia fue un auge importante de la telemedicina. Ya había estudios de seguimiento espirométrico, particularmente en asma, donde países, sobre todo de altos recursos, les otorgan un espirómetro a los pacientes para darles seguimiento y poder monitorizar pues esta función pulmonar, particularmente la caída, y es algo que debemos de hacer en la práctica clínica. En ocasiones hacemos la espirometría y estamos monitorizando cada 6 meses o cada año y simplemente pues nos damos cuenta del patrón que tiene, si es un patrón normal, sugerente de restricción, pero muchas veces no contabilizamos los mililitros o el porcentaje de pérdida que está teniendo el paciente y es algo muy relevante. Pero, digamos, respondiendo a esta pregunta, sí hay estudios de seguimiento espirométrico en casa, proyectos de telemedicina, aunque pues tiene esa dificultad de adquirir los equipos y poder entregárselos a los pacientes. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la aclaración. Una pregunta que hace la audiencia es, ¿en qué pacientes está indicada la terapia antifibrótica combinada en fibrosis pulmonar idiopática? Parece una excelente pregunta, ya que es una enfermedad que progresa y que los antifibróticos disminuyen a la mitad la declinación de la función pulmonar. Me parece apropiado pensar, si no deberíamos empezar a pensar en una terapia antifibrótica combinada. Me gustaría escuchar la opinión de la doctora Laura Alberti. Bueno, muchas gracias por la pregunta, es muy buena. Como saben, ha habido algunos estudios sobre terapia combinada, pero la realidad es que hoy en día en la práctica habitual no se utiliza la combinación de los dos tratamientos antifibróticos disponibles. Por un lado, por el tema de lo que son los efectos adversos, todos aquellos que se encuentran tratando pacientes con antifibróticos saben que en cierto porcentaje de ellos aparecen algunos efectos adversos que condicionan la adherencia, con lo cual la suma de los dos haría probablemente que el paciente termine abandonando el tratamiento. Y otra cosa que no tenemos que perder, ¿sí?, de vista es el costo de estos tratamientos, con lo cual al día de hoy es casi inaccesible que un paciente pueda recibir tratamiento combinado y son quizás casos muy seleccionados y discutidos a nivel multidisciplinario. Gracias, Laura. Hacemos la última pregunta y pasamos al cierre.
la audiencia pregunta sobre la edad límite para derivación a trasplante pulmonar. Quisiera escuchar la opinión del doctor Juan Manuel Océs, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial se diagnostican a partir de los 60, 65 años por el fenómeno de senescencia relacionado con la fibrosis pulmonar, con lo cual la mayoría de los pacientes tienen 65, llegando a los 70 años, y es tan estricto la edad límite de 65 años para el trasplante pulmonar. Sí, es una muy buena pregunta. Hasta hace unos años se consideraba como límite los 65 años. Sin embargo, la Sociedad Internacional y la mayoría de los grandes programas de trasplante aceptan a pacientes hasta 70 años. Por supuesto que el incremento de la edad aumenta las complicaciones posquirúrgicas y se ha visto además que los pacientes trasplantados por encima de 70 años tienen una sobrevida más limitada que el resto de los pacientes. El desarrollo de disfunción crónica del injerto, de rechazo crónico, es más precoz, que es lo que limita, ¿no es cierto?, la sobrevida de los pacientes trasplantados. Pero estamos aceptando, en nuestro programa de trasplante, estamos aceptando hasta 70 años. Hemos llegado a trasplantar un paciente con 72 años, con un síndrome combinado, fibrosis enfisema, pero bueno, ya hay que evaluarlos adecuadamente, ver la presencia de comorbilidades, el estado biológico del paciente, para que sea aceptado más allá de la edad, ¿no es cierto? Muchas gracias, Juan. Con esto entonces cerramos y le damos pie a la doctora Laura Alberti, que nos va a compartir. Bueno, más que nada quería agradecer a todos los directores y vicedirectores que han participado de este webinar. Hubo alrededor de 130 participantes. Quiero agradecerles a todos aquellos que han participado y a todos aquellos que no se han podido conectar. Luego nos vamos a comunicar para avisarles que este webinar va a estar disponible en la página de LAT y creo que nos marca el parámetro de que tenemos que seguir en la línea del trabajo en equipo y de estas actividades interdepartamentales que generan gran convocatoria. Quería agradecerles eso y la verdad que desde el departamento estamos muy contentos con el resultado. Por último, les quería pedir a todos y recordarles que está ongoing el registro iberoamericano de neumonitis por hipersensibilidad. Ya solo 6 meses de haberlo lanzado, hay más de 220 casos registrados y les pedimos que no se pierdan la oportunidad de formar parte de este registro que nos va a dar más información sobre cómo hacemos el diagnóstico y qué tratamiento efectúan los pacientes que tienen diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad en Latinoamérica. Recuerden que se solicita al menos 5 casos y cualquier duda que tengan se pueden comunicar con nosotros. Con esto finalizamos este webinar y para el próximo año o quizás fin de año creo que estamos en condiciones de poder volver a hacer una actividad conjunta con todos los departamentos. Esperamos que lo hayan disfrutado y muy buenas tardes y buenas noches a todos. Chau. Muchas gracias. Muchas gracias.